Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. Nosotros acá lo llamamos a la antigua usanza. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas, estas historias que contamos junto a mis súper geniales compañeros. Guillermo Laferrier, ¿cómo va, señor? ¡Arriba España! ¡Arriba España! Muy bien, gracias. Olé. Y Jorge Vigo, ¿cómo está, Jorge? Muy bien, con Carmela a punto de cruzar el Ebro. Exactamente, bueno. Nos vamos a meter en una batalla polémica, en una serie polémica, porque vamos a hablar de la batalla del Ebro y se inscribe, amigos y amigas, en el marco de las historias que venimos contando de la Guerra Civil Española. Nosotros, Perdón, Karina Mariani, ¿te subiste a la amplitud de género? porque dije amigos y amigas, porque estaba con Sí. caballeros y caballeras y eso, tenés razón, tenés razón. Terminemos con eso, Bárbara. Bueno, de paso viene bien que diga, porque otra vez me había olvidado de decir que soy Karina Mariani. Me había olvidado de decir eso y me había olvidado de decir que vamos a hacer un segundo de silencio para que todos ustedes se suscriban, dejen comentario, dejen like, recomienden, manden por WhatsApp y todo lo que tienen que hacer para que nos hagamos mucho más famosos. 1, 2, 3, ya. Bueno, sigo. Estaba diciéndoles que venimos haciendo, tenemos series o hilos de algunos episodios históricos que no da para que los contemos todos de un saque, entonces vamos haciendo, particionándolos. Tenemos esto, bueno, obviamente con las dos guerras mundiales, lo tenemos con la Revolución Francesa y lo tenemos con la Guerra Civil Española. Y todo esto lo pueden encontrar en nuestra web, que está cada vez mejor. Les digo sinceramente, hicimos una web buenísima que se llama historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar. Así como viene, entran y van a encontrar todas las listas de las batallas que hicimos. Las tienen listadas en Spotify, las tienen listadas en iVoox y las tienen listadas en YouTube. También van a encontrar, por lo menos de las últimas y de gran mayoría, pues las vamos cargando, el material de las últimas, las que empezamos a hacer este año. Ahí tienen, además de, obviamente, los links para escucharlas y para verlas, tienen los PDF con las imágenes y los mapas que también explica Jorge. Entonces, ya es como mucho más completo. Pero además, en esa página tenemos el análisis de la guerra y de la coyuntura geopolítica que va haciendo minuto a minuto el señor Laferrier, una persona que está cosechando amigos como pocas veces ha Sí. visto. Hay muchos creyentes en los dioses, así que Creo que esos son creo que grandes Lavrov amigos. tiene más amigos que vos. Sí. Decía Jorge. No, digo, parece que Lavrov tiene más amigos. Compañero Bueno, Lavrov. compañero Lavrov. Bueno, pero la cosa es que ahí tienen el detalle, el desarrollo, no solo de la guerra más importante que está teniendo lugar en este momento, que es la de Rusia y Ucrania, sino además de coyunturas geopolíticas diversas de los lugares en el mundo donde vuelan los tiros, porque parece que en los diarios argentinos parece que no pasa nada, que no ha pasado No, que hay una agenda nada. atrapante en Argentina, que el mundo está Sí, muy expectante de lo que pasa acá, ¿no? Exactamente. Además totalmente. de eso, tienen un espacio de historia de la guerra que es absolutamente completo y exquisito, como nadie lo puede hacer más que el magnífico Jorge Vigo. Te lo digo, Jorge, estás acá, pero bueno, pero lo digo también cuando no estás. Con Este, modestia y humildad acepto el elogio. Qué bárbaro. Muy bien. Qué Bueno, así increíble. que la cosa es que si les interesa la historia de la guerra actual, eh, y además, si tienen preguntas, si tienen sugerencias para que incorporemos tanto a la web como a distintas batallas que vamos haciendo semana a semana, nos pueden escribir a historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. Así que bueno, hemos ampliado y último parroquial. Todo esto, además, viene acompañado de botones para que donen. Toda contribución que hagan nos sirve para promocionar la web, nos sirve para que encontremos los mecanismos para que nuestras historias se vean en más lugares, lleguemos a más público.
Y de paso, nada, nos sentimos muy acompañados cada vez que nos llegan donaciones. Tenemos un montón de gente que estuvo donando, como cada vez se suman más, lo que hacemos es poner una placa al inicio y al final de nuestras historias mostrando quiénes son los que nos auspician. Y a partir de mayo vamos a tener categorías por donación mensual o eventual, y vamos a darles, no sé, una medalla, algo, pero recuerden que cada vez que nos donan, además les mandamos libros, les mandamos papers y nada, y tratamos de que toda esta cantidad de material que tenemos, compartirlo porque nos gusta y porque nos sentimos súper, súper acompañados y apoyados. En fin, ya terminé, creo que todos los parroquiales. No sé si me quedó algo y tenés ganas de presentar, Guille, lo que vamos a ver. Dale, vamos adelante. Presento entonces. Adelante. Bueno, la batalla del Ebro, más allá de todo lo que vamos a comentar de los aspectos tácticos de la misma, el cruce de ese río por parte del ejército denominado republicano para enfrentar al autodenominado también nacional, en el fondo nos va a mostrar la diferencia que hay cuando en una guerra convencional, como esta guerra civil que partió a España entre el 36 y el 39, se da Todavía cuando sigue. sí, Sí, bueno. sí. Cuando un ejército que no es profesional, como es el de la República, y que encima tiene una pulsión por la anarquía gigante, enfrenta a otro ejército que es conducido de manera profesional. Entonces es muy difícil enfrentar con una fuerza anárquica, muy desorganizada, con mucho, como dirían acá, con mucho pogo, huevo y aguantando los trapos, cuando enfrente tenés un ejército profesional. Eso Sí. es cuestión de tiempo nada más y de sangre, que la pone el otro normalmente. En fin, eso para hablar de esta batalla del Ebro que Ok. está, una cosa más, está sobrevendida en cierto aspecto, porque las izquierdas te la suelen vender como si la batalla del Ebro hubiera sido una victoria de los tipos, y fue una derrota. Bueno, porque Sí. empieza distinto. Es interesante. Solemos hacer un esfuerzo para contextualizar estas historias y el contexto europeo también, ¿no? En esta Claro. batalla particular de todas Mm. las de la guerra civil, influye mucho, me parece. Por lo menos, no sé, ahora pasamos a Jorge y lo seguimos charlando. Y después también quiero preguntarles, lo habíamos hablado, creo que cuando hicimos el episodio del sitio, que habíamos hablado de cuál era el entrenamiento que tenía el ejército republicano, ¿no? Si se habían de Sí, entrenar, si Mm. no. nada. Es un Sí. tema interesante que está muy poco trabajado y como ahora además están todas estas corrientes, viste, de revisionismo histórico, de historia real, historia maquillada y lo que hacen, tratando de contar que no pasó lo que pasó y que eran todos buenos y que hubo unos malos Sí, en el y los siglo otros XX son que después malos, malos de toda maldad, guarda. Claro, malos, sí. Malos, malos sin irredimibles. motivo, y después hay buenos, Sí, buenos, jóvenes, maravillosos y soñadores. sí, sí, Y, sí, sí, sí. y si decís, digamos, si enfrentás este revisionismo, tenés discurso de odio, e incluso hay penas y no se pueden decir No, algunas cosas, sí, no, porque no, no, no. los paladines del progresismo apuntan a la censura como método. Pero Sí, bueno, no, nada. y también discurso de ridiculez, porque seguramente van a hacer una película donde el generalísimo Franco lo va a interpretar Denzel Washington. Así que, En el mejor de los casos, porque también sí, puede ser cualquier, ¿por qué cualquier no? cosa. ¿Por qué no? Sí, Jackie Chan va a ser de General Rojo. Claro. Jackie Chan o el campesino. Claro, sí, o el campesino, es una locura. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Es así. Exacto. Bueno, adelante. Bueno, ¿cuál es la situación? Eh, Después de la batalla del Teruel, ganada por el bando nacionalista,
se inicia una campaña que es una continuidad, que es la campaña de Aragón, y que lleva al ejército nacionalista al Mediterráneo, con lo cual va a dividir el territorio republicano en dos. Uno sobre Barcelona, digamos, y otro a partir de Valencia, para tener una referencia. ¿Qué sucede? En esa situación hay que decidir, el bando nacionalista tiene que decidir cuál es el paso militar siguiente. Y aquí hay un fallo. General Yagüe Espera, lo decime que cuándo reconoce, paso, que estamos en la primera. perdón, vamos a la primera placa, perdón, me distraje. Aquí lo ven en las partes rosas, los que están viendo el mapa, es cómo ha quedado dividido el territorio republicano. ¿Qué sucede? Complicadito. Complicado. El general Yagüe lo que propone es atacar en dirección a Barcelona. Claro. ¿Por qué? Porque es donde las tropas están de momento más débiles y no hay una defensa inmediata. Pero además, Jorge, le cortás el nexo con Francia. Exactamente, entonces ya no hay más recursos fronterizos. Claro. Sin Esta embargo, es una de las preguntas, perdón que te interrumpo justo ya de movida. Una de las preguntas que les quería hacer. La situación de Francia y de Gran Bretaña a esta altura de la guerra civil, pensando en lo que se viene. Ya se habían puesto de costado, ya le decían, bueno chicos, ya vamos, pero más o menos. Digo, yo creo que el Reino Unido estaba medio dividido en eso. sí. Yo creo que, a ver, el Reino Unido muy de acuerdo con la República Española no estuvo, ¿eh? No estuvo para nada. No. Ese tema de parar al fascismo en España lo compró quizás una parte de la población, pero la élite política no, porque si lo hubiera comprado, hubiera hecho un esfuerzo por ayudar a la República y no lo hizo decididamente. Francia me parece que jugó más a favor de la República, pero también como tapándose la nariz, me parece, no sé. Sí, acá yo coincido con la visión que tiene Guillermo de Inglaterra, que Francia fue mucho más dubitativa. De hecho, porque Francia en esta época tiene una contienda de izquierdas y derechas bastante importante. claro. Así que la frontera se va a abrir y cerrar casi permanentemente. Y de hecho, en el momento en que todo esto está sucediendo, venimos del Anschluss austríaco, y, claro, y estamos a punto de cerrar la conferencia de Múnich sobre Checoslovaquia. Claro. Así que esto va a tener un impacto muy fuerte sobre las brigadas internacionales, no en el número de combatientes, pero sí en la situación política de esas brigadas y su influencia general. Lo Así que no que entiendo tanto de franceses y de británicos es cómo no aprovecharon la volteada, mirá es muy cínico lo que voy a decir, para probar algunos equipetes ahí en la guerra, ¿no? Como hicieron los italianos y los alemanes. lo que pasa es que fueron menos audaces y objetivamente tenían menos para probar. Mm. Tal vez no tecnológicamente, pero le tenían menos confianza. Yo me refiero Por por eso ahí que los aviones de la Fuerza Aérea Británica, ¿viste? Los tipos tenían una doctrina de bombardeo que podrían haber aplicado algo, si hubieran apoyado, digo. Tenían, no, sí, sí. ¿me entendés? Estaban mucho mejor parados que el mando aéreo de la República para dar un apoyo, hecho mucho más profesional cualquiera de los dos países. No, eso es cierto, pero ni Francia ni Inglaterra tenían el desarrollo teórico y la confianza política en esas nuevas tecnologías. Sí, Me los parece rusos, sí, que los soviéticos, ¿no? claro, los soviéticos sí, los alemanes sí, los italianos por casi simpatía, simpatía en el sentido de cercanía a los alemanes. Sí. Pero me parece que Francia e Inglaterra todavía le faltaba cierto asentamiento teórico de las tecnologías. Ok. Y tal vez ningún interés, no sé, eso podría Sí. ser. Bueno, volviendo a donde estamos, lo cierto es que Franco, en vez de decidir ir a Barcelona, que además implicaba absorber el territorio más pequeño
que le Sí. quedaba a la República, Que los tenía decide, montaditos también, ¿no? los tenía montaditos, decide atacar a Valencia, Sí. decide ir hacia el sur. ¿Y qué va a pasar? En ese ir hacia el sur, el Ebro le queda al flanco. Claro. Así que el movimiento de Franco queda expuesto, por decirlo de alguna manera. Sí, recordemos para los que por ahí se prenden todas estas cosas ahora, el flanco es todo el costado, sea izquierdo o derecho, de una fuerza militar, para ser muy burdo. Y ese costado está a lo largo de todo ese costado, está toda la línea de comunicaciones donde vienen los pertrechos, donde se evacúa y se abastecen cosas. Es complicado Así es, así es. no protegerlo, digo. En la placa siguiente, lo que nosotros vamos a ver es un sector de ese flanco descubierto que está protegido por lo que después se va a llamar Ejército del Ebro, y por tropas locales y algunas tropas marroquíes. De hecho, hay un cuerpo de ejército marroquí aquí. En los que están viendo el mapa hay una larga mancha azul, que es la división 50, y que está extendida defendiendo el sector, y del otro lado hay una concentración de divisiones eh, para atacar ese sector, que ese sector es muy importante. Porque Tenga mano ahí, Jorge, porque ahí estás hablando de divisiones, ¿no es cierto?, del lado republicano, ¿no es cierto? Pero vamos a hablarle, ¿no es cierto?, de qué tipo de cosas tenían ahí dando vueltas, ¿no? Porque claro. el término divisiones te conduce a organizaciones, digamos, similares que responden a determinados estándares y parámetros para operar. Y esto que estamos juntando, el Vos decís rejunte que que no hay se le puede acá, decir divisiones a eso. no, sí, No, no. divisiones en el orden práctico, pero es un cambalache, viejo. Sí, sí. Sí, no, por supuesto, incluso no solo en su organización e instrucción, sino en el número que van a emplear. Porque eso acá Justo también iba va a a eso, tener a mucho preguntarte peso. de cuánto estamos hablando. Bueno, acá los números están discutidos a morir, pero más o menos uno puede confiar en que el ataque republicano se conformó con unos 100.000 o 120.000 hombres. Es y, mucho. y es mucho, pero la defensa nacionalista empezó por debajo de esa cifra y terminó por encima de las 150. Así que, y eso hace también a la profesionalidad de la organización, poder elevar el número de tropas con facilidad, a Pero acá, pesar de que, aparte, la bueno, República se empeñó con todo lo que le quedaba. Es decir, claro, no había no más. es que tenía atrás más para empeñar. En cambio, los nacionalistas hicieron frente con lo que tenían y lo reforzaron con lo que tenían en reservas. Exactamente. Así que, como decía, los nombres no indican la potencia que deberían indicar. Son simplemente, en el caso republicano, nombres y en el caso nacionalista, organizaciones claras. Y eso también va a influir en la forma que va a tener la operación. Yo les voy a adelantar algo de la batalla porque el mapa lo permite. Hacia el sur de la curva azul, los que están viendo, hay una ciudad que se llama Gandesa. Esa es la ciudad más importante de toda la batalla, porque es el nudo caminero más importante. Poseer un nudo caminero en una batalla facilita el movimiento de tropas, el refuerzo y la reacción ante cualquier ataque y contraataque. Así que Gandesa va a ser el núcleo más importante que va a tener toda esta operación. Ahora, ¿quiénes fueron los jefes aquí? Vamos a mencionar algunos en la página siguiente. Bueno, el generalísimo, que para mí aquí en el Ebro no se lució. Estuvo un poco emperrado en algunos ataques frontales, estuvo medio caprichoso. Del otro lado, el general Vicente Rojo,
muy buen comandante, muy lo buen mejor que tenía comandante. la República y al cual se encargaron de cortarle las piernas más de una vez, ¿viste? Los propios, Sí, sí, sí. unos Hizo lo que idiotas impresionantes. Rojo hizo lo que pudo. Hizo lo que Realmente pudo. hay que plantarlo Exactamente. desde ahí. En el mando nacionalista, el cuerpo de ejército marroquí lo manda el general Yagüe, que Tipo es el que jodido, jodido, pero es el que había recomendado atacar Barcelona, sí. era más práctico, y también es el mismo que cuando Franco decide, por una cuestión política, sitiar y tomar el Alcázar, es el que dice, si no vamos pronto a Madrid, se van a refugiar detrás del Ebro. Eh. Así que tenía No, una visión bastante clara de lo que pasaba. Yahweh es de los pocos tipos, había, pero es de los pocos generales que se le plantaba a Franco, A pero Franco. cuidado, Franco no era Hitler en el sentido de su tosudez de decir cualquier barbaridad. Franco Sí, también tenía su mirada militar sobre las cuestiones y las sí, podía fundar. Cuidado con eso. exactamente, sí, No era que se le cantaba porque sí. sí. Eh, el general del sector del Ejército Norte, el general Fidel Dávila, un buen comandante, Eh, cumplió bien su función, creo que después fue ministro de Ejército y demás, y es uno de los tantos generales que el idiota de Baltasar Garzón quiso llevar a juicio después de que llevaba varios años muerto. sí, Eh, bueno, viste, qué sé yo, por ahí juntaban los huesos y hacían un auto de fe, viste. sí, y el general Francisco Delgado, el comandante de la División Gran figura del 82, Foro de San Pablo, Baltasar Garzón. Es un exitoso jurista. sí, 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 sí. una joyita. Eh, el general Francisco Delgado, el comandante de la División 82, que también va a tener una destacada actuación aquí en la batalla. Estos son profesionales, como veníamos diciendo. Son tipos que, además de agallas, tienen el sustento técnico para poder operar sus comandos. Del otro lado, yo me quedé con los que parecen los mejores. El jefe del ejército del Ebro, que va a ser el responsable directo de la operación, es el teniente coronel. Fíjense los grados, Sí, la diferencia. Esto hace a la disponibilidad de oficiales cuando el ejército se divide al inicio de la guerra civil. Eh, Así que tenemos del lado republicano oficiales más jóvenes y con menos experiencia genérica en las operaciones. Pero Juan Modesto, o Guilloto León, que es el nombre real, es un muy buen comandante sí, eh, y tiene una trayectoria muy interesante. Durante la guerra civil va a pelear en Madrid también, va a comandar el ejército acá haciendo todo lo posible eh, y es uno de los que va a proponer, cuando la cosa ya no da más, ver si se puede cruzar por Francia, ir hacia el norte a Pamplona y volver a entrar en España. claro, por Eh, el lado del País Vasco. claro, pero ese es el momento donde la frontera francesa se empieza a cerrar. Y Y los ya no, franceses ya no querían Lola, viejo, claro. ¿Qué te está exactamente, diciendo? exactamente. Y es uno de los que va a sufrir, eh, perdónenme, pero tienen más historia los republicanos acá, lo que va a sufrir después de la batalla del Ebro, el golpe de Estado que el coronel Casado le va a hacer a Negrín, al presidente de gobierno, Ah, claro. que va a generar un despelote en la República, un problema gigantesco, donde vamos a mencionar uno que la va a pagar caro. Pero eso Eh, es otra parte que no se cuenta, ¿no? Porque la gente que se aproxima a la Guerra Civil Española cree que el bando republicano eran todo monolítico defendiendo la República y no se peleaban entre los tipos, se hacían golpes de Estado, se hacían sí, operaciones, tremendo. así es. Había guerra civil dentro del propio bando republicano. Sí, una locura. Después de la guerra, este hombre va a ir a Rusia, va a ir a la Academia Militar, a la Academia Frunze, y durante la Segunda Guerra Mundial va a pelear en el ejército búlgaro. Y aún todavía va a estar vivo y presente cuando se produzca la famosa primavera de Praga. Pero en este caso él se va a oponer al movimiento soviético. ¿Mm? Eh, el Había otro, aprendido. Como te... sí, un poco aprendió, un poco aprendió.
El otro es Etelvino Vega, también un buen comandante. Piensen que estos comandantes son una mixtura de oficiales que han estudiado y milicianos autodidactas. No todos tienen una formación profesional. Va a ser comandante de un cuerpo de ejército, es un político originalmente, es decir, no es un hombre de milicia, pero es un hombre que va a prestar un muy buen servicio y cuando se produzca el golpe de Casado, van a terminar fusilándolo. Porque el golpe de Casado se produce cuando Negrín quiere reorganizar el mando del ejército. Y a este pobre le dan un mando y los casadistas, como lo llamaban, lo van a liquidar. Y el otro que es muy importante es el teniente coronel Lister, el comandante del quinto cuerpo. Sí. ¿Por qué es un gran personaje? Porque es uno de los que reordena a nivel táctico la batalla, el que vigila los cumplimientos de los cruces y las ejecuciones pertinentes en cada caso. Así que es un hombre con una gran capacidad militar y durante la Segunda Guerra Mundial va a participar del bloqueo de Leningrado con el grado de mayor general del Ejército Rojo. Son hombres que después de la guerra han tenido algún reconocimiento militar. Se los ha reconocido perfectamente. Así que esto yo creo que es lo mejor que tenían los republicanos. Hay algún otro personaje por ahí, también lo hay de los nacionalistas. Pero esto es lo mejorcito que hay. Pero, ¿qué pasa? Distinto es ser un buen oficial en el ejército nacionalista, donde uno tiene tropas entrenadas con recursos para el entrenamiento y además con equipos adecuados, a estar del otro lado, donde hay una gran variedad de equipo irregular, digamos, los tanques rusos, los aviones rusos, que tampoco eran tan malos, pero soldados que son principalmente milicianos, con una disciplina no profesional, con falta de recursos de entrenamiento. Esto se lo voy a hacer muy simple. Si usted quiere entrenar tanquistas, necesita combustible para los tanques. Si no, no Claro. lo puede entrenar. Así que, Y munición para munición, artillería, tener. claro. Claro, no Lo de es la que vos munición, vas. lo de la munición está opinado, porque viste que ahora tenemos ejércitos sin munición y dicen que está Ah, todo bien. sí, 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 también Están eso pasa, maravillados. sí. Bueno. Y Es bueno, la multiplicación de los panes ahí. claro, el siglo XXI es mágico, no tiene límite. Eh, Así que así que la debilidad del bando republicano es en número, es en medios y es en una capacidad militar desarrollada, por decirlo de alguna manera. Más allá de que haya buenos oficiales. Che, no me acuerdo, ¿el campesino estaba dando vuelta por acá? El campesino estaba por acá también. Sí, ese es un. Otro bueno. Sí, es decir, hay que, digamos, cuando hacemos esto hay que elegir los personajes porque no queda Sí, mucho. Este, pero sí, está el campesino, hay otros generales. Hay uno republicano que no lo puse porque es una bestia, que eh, es uno que se llama Mazarín, que es un marroquí. claro. Pero ese, bueno, es buen comandante de campo, pero es un asesino, Sí, sí, es sí. una bestia. ¿Sí? Hay un poco de todo por acá. Eh, el cruce, el cruce, Paso, ¿no? Sí. requiere, sí, sí, pasemos porque esto es una vista. Eh, los que están viendo en la imagen, Te a interrumpo, la... Jorge, para los que nos escuchan por Mm, iVoox o por Spotify. Las batallas tienen una entrada donde están estas imágenes. Entonces, si Ah, nos están escuchando y después quieren sacarse la duda, ver lo que sea, bueno, van y ven porque ahí tienen las imágenes. Así que así nadie se queda afuera. aquí lo que tenemos a la derecha es uno de los lugares de cruce, parece raro, pero es uno de los lugares de cruce del Ebro. Lo que muestra es un río no muy grande, sí, no muy extenso, pero con riberas irregulares. Acá lo que tenemos es casi un acantilado en la sí. ribera opuesta al cruce. Pero hubo lugares como este donde también se cruzó.
Y me pareció Sí, no interesante. es un río, convengamos, no es el río Uruguay ni el río No, Paraná, no es un río así. ¿Está? sí, es un río más manso, más tranquilo, más pequeño, Exactamente. digamos. Y menos profundidad también. Sí. Y una de las muestras de eso, es lo que están viendo la foto a la izquierda, se ve un puente de pontones, que es una pasarela para un hombre nada más, Eh, eh, y que están montados en una especie de botes, como si fueran pontones, sí, pero esos botes son de corcho, claro. o sea, son puentes muy livianos. Esto da la idea de que con pocos recursos el bando republicano ha hecho lucir la imaginación, han hecho todo Digamos lo que es posible. un puente de miércoles para una unidad militar, porque te No, permite. claro, claro, pero además, lo que decíamos recién, confían en que es un río que tampoco es gran cosa. Porque si no, Ah, esto no lo puedes poner. ¿Viste? no, Da la imagen de todo esto. exacto, pero además no podés pasar con material pesado. La infantería no va solamente con sus fusiles, lleva morteros pesados, lleva equipos de Claro, comunicaciones, la munición, los pertrechos, armas antitanque. Me estoy refiriendo a esa época, ¿eh? No, sí, y es cierto que si se mueve un poquito el río, ese puentecito, para los que no sí, se están le lleva. viendo, no sé, tiene de ancho unos 80 centímetros, es Sí, sí. una Sí, pasarelita montada sobre corcho, solidez cero. no más que Y eso. en la foto ves el equipo, enternece, el equipo de los soldados. Sí. Ca- Es- Hay uno que va con casi nada. claro, uno en el medio iba casi nada, los otros, uno va con alguna mochilita, el otro tiene Bueno, ya atado al estaba de las costado. últimas. ¿En algún momento tuvieron más? Sí, lo hemos comentado, ¿no? Ya está No, medio. no, 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 yo creo que nunca hicieron gala de tener mucho pertrecho, ¿eh? no, 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 yo creo que al principio debía haber habido alguna unidad aislada que Sí, tenía el pertrecho oficial, digamos, pero que tampoco fueron tantas. Y no, que bueno, no. después o lo fueron gastando en combate o, muy común en este tipo de gobierno, terminan repartiéndolo de manera irregular, entonces termina siendo un zafarrancho todo que no sirve para nada. Es que no hay O lo mucho. que capturan también. Pero que capturan, sí, porque acá sí hay cierta ventaja porque algunos materiales son iguales para los dos lados. Así que Exactamente. se La puede, munición, por ejemplo, la munición exactamente. liviana lo usaban los dos. Ya empezabas a tener problemitas cuando hablabas de munición para morteros, artillería, ya tenías más despelotes, ¿no es Más cierto? Ni problemas. hablar con aviación y otras cosas, ¿no? Pero sí. Eh, en la placa siguiente, esta no es muy buena, pero da una idea general de todos los cruces. ¿Mm? Es decir, eh, se discuten, hay entre 16 y 20 cruces que se hacen. Eh, Esta es la idea general. En la siguiente es menos técnica, pero más visual, Sí. la forma de todos los cruces que se hicieron. Es cierto que algún cruce fue para distracción, pero se hizo un cruce masivo. Uno Che, dirá, Jorge, recordemos que este cruce lo que busca es arrollar a los nacionales que están del otro lado y limpiar el camino para acceder al flanco del ejército nacional. claro, esto quiere, así como Franco iba hacia Valencia, esta operación es volver a recuperar la costa del Mediterráneo y llegar a Valencia y enlazar otra vez las dos fuerzas republicanas. Ah, Esa es la idea. Entonces uno dice, bueno, 20 cruces. Por un lado uno puede decir, bueno, son tantos que es difícil reaccionar, pero para semejante distracción es demasiado. y aparte no le das concentración, Jorge, Claro, sí, claro. ¿viste? No, no Entonces, le das punch, no le das fuerza. claro, entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchos cruces se van a hacer sin apoyo de artillería. Claro. Entonces el problema no va a ser cruzar, porque claro, en la extensión a lo mejor hay espacio donde se puede cruzar, pero cuando cruzar y al kilómetro o 2 kilómetros hay un pueblo, y ahí hay tropa enemiga, no tenés artillería, no puedes entrar. Claro. Así que a ver, muy vistosa, digamos, la operación, pero falta de concentración, demasiados ejes de avance. Eso, por eso uno resalta la tarea de Lister de andar controlando cada cosa, porque claro, era tanto que si no se lo miraba muy de cerca, no se podía hacer.
Lo cierto es que la primera parte, digamos, de los cruces va a tener éxito. Eso es innegable. Es, el ejército republicano estaba mirando para otro lado, ciertamente. Nadie esperaba esto. El Ejército Nacional. El Ejército Nacional, perdón. Aunque hubo avisos de las divisiones que estaban sobre el Ebro, sobre todo la 50 y la 13, de que veían algún movimiento. Pero similarmente al ataque de los alemanes en las Ardenas, donde también hubo un montón de avisos, nadie lo quiso mirar. Sí. A veces hay una soberbia de los comandos de no dar bola a lo que las tropas, ¿qué sabe este, no es cierto? Sí, así que bueno, hubo una sorpresa inicial, pero es una sorpresa que por dispersión de tropas no se podía explotar bien. Claro. No había manera de obtener nada. En la Claro. página siguiente hay una imagen romantizada del cruce. Es decir, acá se usaron puentes, botes, todo lo que estuvo a mano. Lo que estuvo a mano. Ahora, Jorge, cruzaban, tomaban, o sea, cuando se dice, bueno, al principio triunfaron, ¿qué significa que triunfaron? ¿Tomaban, avanzaban, tomaban posiciones, no, Claro, tomaban, no sé, porque claro, es como raro, iban, venían, te juro que me cuesta no, mucho comprenderlo. es decir, cruzan. A ver, técnicamente cuando uno cruza un río o desembarca del mar, lo que tiene que generar es lo que se llama una cabeza de playa o una Exacto. cabeza de puente. Esa cabeza de puente tiene que tener una profundidad tal que los fuegos enemigos no puedan atacar el punto de cruce. Entonces, tiene espacio y ese espacio se permite, además de la defensa contra el fuego, poder concentrar más tropas y ir prosiguiendo hacia el territorio enemigo. Ahí está el punto, es decir, estos pibes tuvieron éxito en generar varias cabecitas de puentes en distintos lugares, pero el problema es el que dice Jorge recién. Vos tenés que alimentar el despelote este. Claro. Tenés que Claro, porque lo que no nutrirlo, queda y claro no de obviamente infantería, es de cosas pesadas, de logística, de material de apoyo de fuego. Tenés que darle capacidad para que esa cabeza de puente crezca, se conecte a los costados con los otros y vaya creciendo, generando un frente. Claro. Es decir, mira, en la página siguiente hay un pequeño modelito de cruce, donde lo que están viendo en el círculo, el resto es el mapa general, donde marcan los cruces que se hicieron, que aunque tuvieran alguna profundidad, la separación entre las fuerzas y la escasez de número de esas fuerzas las hacían débiles. Y en lo que se ve en el círculo, para los que están viendo, está el cruce, están los puentes, que en este caso había, hay una cabeza marcada en rayado, donde se concentran las fuerzas republicanas para continuar avanzando. Pero ¿qué pasa? El contraataque de los nacionalistas está además favorecido, se ven unos puntos azules oscuros en el río, por el bombardeo aéreo de los nacionalistas. Claro, eso. Acá hubo una gran profusión de medios aéreos. Y del otro lado, ¿qué había? No había nada. Había muy poco, es decir, Claro. lo mejor que tenían era el Rata, Sí. el avión ruso, que era muy bueno, pero era lo único, no había tanta potencia. Acá tenían los Heinkel alemanes, los 111, los monstruos. Así Y después que, todavía, 70 años después, no sé, más, casi, van a ser casi 100 años de la guerra civil, ¿no es cierto? No, hace 90 años de la guerra civil, hay tipos que te discuten la importancia del apoyo táctico de una fuerza aérea, ¿viste? pero, ¿quién no tiene una noche de café y alcohol? Sí, pero hay tipos que la tienen permanente. No, pero Bueno. una consulta. Es fundamental el apoyo de la Fuerza Aérea. Hemos hablado poco, creo, de la Fuerza Aérea en la De las guerras. guerra civil, ¿no? Sí, tenemos que hablar. De lo que había de un lado y del otro, de quiénes los entrenaban, de dónde salía ese material. Te doy una puntita de este tema, una puntita. Los que más avanzados estaban, más que todavía los alemanes, que sí estaban con una fuerza aérea con capacidad aerotáctica, que la estaban probando acá. Los que más avanzados estaban en la cabeza eran los rusos, los soviéticos.
Los soviéticos habían descubierto que era mejor evitar las peleas de perro, esas de combates aéreos de la Primera Guerra Mundial y que hubo en la Segunda, y buscar la altura, estar muy, muy alto. ¿Me seguís? ¿Me Sí, siguen? sí, 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 sí. Estar arriba, oteando, y cuando aparecían los aviones enemigos, caerles en picada, golpearlos y volver a subir para volver a hacerlo, pero no enfrascarse en una lucha de perros, uno contra otro. Sí, en las típicas de la Primera Guerra, que se ven en la Primera Guerra. Exactamente. Claro, No hacer eso. Y esto, claro, digamos, pero eso lo tendrían los Los soviéticos republicanos. lo trajeron como doctrina, pero lo que pasa es claro, que, como decía Jorge, ¿cuántos medios podían aportar los soviéticos constantemente a los republicanos? ¿Y cuánta aviación tenían estos? Tenían la Fuerza Aérea alemana e italiana completas peleando para Franco. claro, las dos legiones. Completa. Sí, así que, La Legión así, Cóndor alemana estaba sí. operando para Franco a disposición todo tiempo. ¿Dónde estaban esos? Toda España. En No, toda entonces, España? claro, sí, sí. Sí, donde fuera necesario se concentraba, pero eso no quiere decir que se descuidaran otros lugares. Pero sí, Claro. había una concentración aérea muy importante, la Legión Cóndor y la Legión Italiana aérea, las dos, y tenían aviones más grandes. Claro. Los soviéticos nunca tuvieron grandes aviones de bombardeo. Esto sí. Esto tenían, así que, ¿qué pasa? Eh, Vamos sumando muchos cruces, mucha dispersión de tropas, poca artillería, y encima me cortar los puentes y prácticamente avanzar es a sangre y fuego y lleno de lágrimas porque cuesta Pero muchísimo. avanzar a dónde? Me refiero a esto. Avanzar. ¿Y después qué? ¿Cómo sostengo ese avance? Claro, claro, esa es la falta de continuidad, no tienen con qué, no Claro, tienen con qué. esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuál era el plan? El plan era, como decíamos, vamos a llegar a Valencia. Ahora, O el sea, problema juntar los dos ejércitos y juntar los dos. claro, es el plan. Ahora, el problema es que el plan no tiene un cómo claro. Nada. No alcanza, no alcanza. Ese es el problema. Por eso también lo que decimos, demasiados cruces, muy También, ambicioso el plan. también ¿Eso Jorge, es idea de Rojo? ¿sabes? Nadie es el padre de este plan. Pero, Pero pero, ¿sabes qué pasa? El contexto. la derrota es huérfana. No, pero la Claro, derrota, la de República estaba en una situación de miércoles. Había que hacer algo porque tenían que hacer alguna cuestión y les salió esto. Era lo que podían hacer. claro, claro. Estaban desesperados por un triunfo, además. Tenían que dar un triunfo. Desesperados. Todas las noticias que estaba recibiendo la República en esta etapa de la campaña eran pésimas. Claro. Todas, salvo eslóganes. Sí, no, No no tenían. pasarán, no caerán, y minga, todo eso eh, para la gilada. mm, no, Vamos a no, no. volver. Claro, claro, es decir, pero eso, una pequeña digresión. Esas frases, eslogan y demás, y de variado tinte y color, son útiles, sí, muy lindo, pero tenés que rellenar eso con una capacidad militar eficiente. Claro. Si no es lo mismo que nada. Es decir, muy bonito, sí, Dios lo quiere y cuanta cosa más se les ocurra. Pero yo siempre en el colegio militar a los cadetes les decía, todas esas frases son como, esto es muy automovilístico, como el Bardal. Claro. El Bardal es un lubricante que mejora el motor, pero el motor tiene que ser bueno. Si el motor es malo, por más Bardal que le ponga, no va a andar. Pero Es tal decir, cual. y desgraciadamente la guerra tiene muy mal marketing en eso. Todo el mundo habla de las grandes frases, pero nadie de los contenidos fundamentales. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, con todos estos problemas, van a llegar en la página siguiente a Gandesa. Gandesa está es algo así como Kursk. Sí. Está en el centro de un saliente del río, grande, muy amplio, pero tiene todos los cruces de camino más importantes del sector. Así que están desesperados por tomar Gandesa. Pero por más esfuerzo, es decir, aquí también hay otra cosa, aquí hay empleo de tanques.
Claro. Están los tanques rusos, los T-26, cuyo principal comandante es el general Konev, y del otro lado están los Panzer 1, con ametralladoras, cuyo responsable es el general Fontoma. El que lo vamos a ver en el norte de África. Exactamente, el último, el comandante del Africa Corps en su momento. Sí, que terminó cenando, ¿se acuerdan la anécdota con Monty? Con Monty, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay dos problemas. Para poder emplear los tanques como se debe, Fontoma se pelea todos los días con Franco. Claro. ¿Por qué? Porque en la mente de Franco el tanque todavía es un apoyo de infantería que hay que repartirlo en todo enfrente en vez de concentrarlo. Paco era duro de cabeza. En eso no hay manera. Y con él tiene otro problema. Con él sabe que los tiene que concentrar. Pero la doctrina de concentración soviética la había escrito un general que se llamaba Tukhachevsky. Y a Tukhachevsky Stalin lo acaba de fusilar. Entonces con él no se anima a utilizar la doctrina. Entonces deja que use los tanques ¿Por como qué lo quiera. fusila Stalin? Por la purga. La purga, la famosa. Pero hay un problema personal. En 1920, en la batalla de Varsovia, Tukhachevsky era el comandante y Stalin era el comisario político. Y discuten durante la batalla y la batalla se pierde. Y Stalin no se lo perdonó nunca. Pero no guarda que la batalla, la discusión no le perdonó. Claro, porque Tukhachevsky, que a veces te lo venden como un tipo, era un tipo brillante intelectualmente, pero en la guerra civil rusa fue un carnicero. Sí, no, por supuesto. Un carnicero. ¿Puedes decir que lo impresionó, lo impresionó Stalin? Por lo carnicería, no. Por eso no, es como dice Jorge, por pavadas de ellos. Sí, pavada personal. Tenemos que hacer de la guerra civil rusa. Uy, está buenísimo porque la guerra civil rusa los tenemos. A los franceses, a mis amigos británicos, a los ponjas. Están todos ahí adentro. Sí, no, la verdad, tenemos descuidada la zona. Decile a Abdul, por favor, que tome nota. Y lo tengo abajo dándole asistencia a mi consuegro que vino de Estados Unidos. Te pido, por favor, que dejes de usar los recursos para cosas personales. Okay. Te lo pido por listo, parecer que. Bueno, listo, está bien. Ahí te pido un renunciamiento, Un renunciamiento histórico. Estamos en un día tuvimos ayer un día de renunciamiento histórico. Renunciamiento histórico. En nuestro país vive renunciando todo, menos al fracaso renuncia a todo. No, por supuesto. Es que estamos condenados al éxito. Por eso. Sí. Bueno, qué grandes líderes tenemos. Volvamos a Gandesa, muchachos. Qué bueno que. Esto no es Mándennos un Borgia, loco, acá. Mándennos un Borgia, por favor. Dios nos guarde el humor. Un tipo que le sepa leer y escribir. Nada más. Por lo menos. Gandesa es clave. Gandesa es clave. Y no la pueden tomar. No hay modo. No tienen forma. No tienen más refuerzos. Por más concentración de artillería que tratan de hacer, no alcanza. Y la defensa es brutal. Acá hay tropas marroquíes, no entregan nada. Y sostenido Gandesa, es similar a lo que hablábamos antes de la campaña de las Ardenas. Si Bastoña no cae, no hay manera de comunicación interna para poder seguir combatiendo. Así que la resistencia de Gandesa es fundamental y pasa casi de inmediato, porque pasa en julio. Se come los primeros días del ataque. Ahí hay un temita que vos tocaste hacer pasar, digo, las tropas moras, que tienen una fama, ¿no es cierto?, de ser bastante salvajes con la población civil, que algunas veces fueron y otras veces no tanto. Pero eran duras, como soldados. Eran duros, eran tipos que combatían duramente. Sí, no son no son unos nativos traídos a la fuerza y que mientras combatían decían, ¿qué hago en esta tierra? Quiero volver a mi Marruecos natal. ¡Minga! ¿Sabes qué? Hay una cosa ahí relativa a a toda lo mítico alrededor de Franco, que tiene que ver con eso de que era, no sé, de verlos como si fuera, ¿entendés? Como un taquinte, ¿entendés? Una cosa
Claro, esclavizada y sin preparación y demás. Sí, Y quería preguntarte, ahora que está tan tensa la cosa con Marruecos, después en algún momento nos vas a explicar, Guille, cómo está la formación del ejército marroquí actualmente, bueno, ¿no? está para la miércoles para España y lo que hizo Estados Mm, Unidos hace no, sí, una semana con Marruecos es una traición a un aliado de la OTAN, ¿eh? Sí, Porque sí, le sí, está sí. proveyendo material sofisticadísimo a Marruecos, ¿eh? indudable. Sofisticadísimo. Porque viste que cuando, bueno, cuando hablamos de África, siempre sigue como la misma imagen, no sé, pero de 5 siglos atrás, ¿no? Y no es Eh, así, ¿eh? claro, y como para pensar un poco la evolución Empezando porque tienen menos inflación que nosotros, todo. todo el mundo tiene Claro. menos inflación que nosotros. Venezuela Todo, así de creo que entrada, Venezuela ¿no? tiene menos inflación que nosotros. Todo, todo. Te Pero digo bueno, una cosa, que lo traigan a Mobutu Seso 15 días acá, ¿viste? Sí. A cualquier... No, no, pero hoy estamos eh, terribles, hoy estamos sí. terribles. Bueno, es Perdón, el Jorge, día. perdón. No, no, es el día. Resiste Gandesa y esto le permite al Ejército Nacional recomponer el frente. Claro. Este es el punto clave. Lo tenemos, nos recomponemos. Y es una recomposición larga, que eso es una de las críticas que se le hace a Franco en esta batalla. Se empieza a empecinar en muchos ataques frontales. ¿Querés que pase? No. Sí, pasemos a la placa siguiente, donde casi una excepción es este ataque de Fallón Mequinenza, donde el general Delgado Serrano participa, que es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Resiste Gandesa y esta curva del río, del Ebro, se le vuelve en contra a los republicanos porque los que han cruzado ahí se quedan aislados. Claro. Así que les cae un ataque nacionalista muy fuerte y tienen el río a sus espaldas. Con lo que decíamos, cada cruce bombardeado por la Fuerza Aérea Nacionalista. Así que estos pobres tipos los liquidan, los liquidan. Fíjense que la defensa de Gandesa va del 26 al 31 de julio, pero la liquidación de la bolsa de Fallón es en 2 días, el 6 y el 7 de agosto. Ahí Eso demuestra se también habla la siempre, debilidad de esta fuerza. Sí, se habla siempre del Ebro como que fue de la cantidad de muertes y pérdidas como la más terrible de la guerra civil, ¿no? La cantidad de... sí, sí. Y ahí también los números están recontradiscutidos. Para un número total de, digamos, 300.000 hombres, algunos hablan de 30.000 muertos y otros hablan de 50.000. Claro. Y Pérdidas hay entre otros los dos, que... porque de acá surge también, viste, todas estas recomposiciones que están haciendo históricas y que reescriben y qué sé yo, toda la historia de la identificación de las fosas comunes y todo lo demás. Sí, Eh, lo que pasa es que las reconstrucciones actuales de la historia eh, y son bastante débiles. Si bien en muchos casos, y sobre todo en los casos donde hay una ciencia como la ciencia forense, explicita este tema de bajas, heridos y demás, salvo en esos casos donde hay una ciencia muy cerrada, muy técnica, las reconstrucciones son claro. bastante débiles, ¿no? Los argumentos o son muy viejos y trillados y están reinterpretados mal, o son incompletos, o son argumentos caprichosos. También hay una dificultad en la guerra civil esta, en el sentido de que caer prisionero no era muy normal, ¿viste? Era Sí, muy sí, eso probable también. que no hubiera prisioneros, ¿me entendés? Sí, Entonces, ¿cuántas eran bajas reales? ¿Cuántos vos pensabas que habían sido prisioneros y se los habían pasado fusilando a los tipos? Andá a claro, saber, ¿no? ¿Qué sé yo? claro. Y además con el hecho que aquellos que tomaban prisioneros, aunque lo fusilaran después, a lo mejor no lo fusilaban acá. Los fusilaban allá atrás. Allá atrás, Claro, 50, 70 kilómetros fuera del teatro. Así que Exactamente. es muy, muy complejo, muy complejo, es decir. Pero en algún momento se recuperará la técnica histórica y mejoraremos en eso.
Y ya para octubre, con una serie de batallas, hasta que mencionamos, son tal vez las más importantes, lo que sigue en la página siguiente es la ofensiva final. La ofensiva final. Es decir, van a empujar a las fuerzas republicanas y pese a lo que el mapa muestra, que no es un mapa muy bueno porque el que eligió los colores son horribles, en realidad no hay, uno mira el mapa y parece una gran penetración, Sí. pero en realidad se trataron de ataques frontales. Es decir, el intento de penetración se lo fue comiendo todo lo que se iba haciendo a los costados de la penetración, entonces termina como una gran ofensiva frontal, eh, tanto así, tanto así, que está bien, ¿no? Vamos a citar a un especialista, un brillante militar, ¿no? Que Mussolini en un momento dijo sobre Franco, o no quiere ganar la guerra o no la quiere hacer, porque no veía que tenía mucho potencial y no pasaba nada. Incluso el conde Ciano en su memoria llegó a escribir que pensaba que Franco iba a perder esta batalla. ¿Eh? Es decir, le dio forma casi de la Primera Guerra Mundial, sin trincheras, pero... Ahora, de todas maneras, si la batalla se hubiera perdido, no era en todo caso una batalla decisiva para que decir, bueno, ahora a partir de ahora la República va a ganar la guerra. Hubiera demorado las cosas, pero era imposible ganar la guerra para la República en esta situación ya, sí, no había medio, aún no había ganando forma. la batalla del Ebro. Sí, no había forma. Así que, pero lo curioso, y lo vemos en la página siguiente, más curioso, es una manera de decirlo, la batalla se gana volviendo a la línea del Ebro, volviendo a donde se originó la batalla. Ese es el final. Y acá empiezan las discusiones. Ahí El se ve desgaste bien claro para... la curvita esta que teníamos en el... Claro, claro, se ve la zona rosa superior en son las fuerzas aisladas. Es Claro. decir, lo que Pero uno... Jorge, el Ebro era para los, a ver, no estoy defendiéndolo a los nacionalistas, pero el Ebro para los nacionalistas era el flanco norte, no Sí, querían ir por ahí. claro, no era la zona principal de interés, es cierto, Claro. es cierto. Pero por eso, ahí es donde, no desde la historia pura, sino desde la parte de decisión, uno empieza a preguntarse cosas. El desgaste de la República es más que evidente. Es más que evidente porque después de acá lo que va a quedar es Madrid y algunas luchas en el norte. Porque todo esto empieza a deshacerse. Eh, También hay, por ejemplo, hay autores hoy que dicen, claro, lo que pasa es que esta batalla alargó la guerra porque desgastó mucho a las fuerzas nacionales. Puede ser, la verdad que no sé. Eh, el tema es que lo que uno pierde acá es el interés que tenía Franco. ¿Por qué el capricho de Valencia contra Barcelona, por ejemplo? Es decir, no está claro. Puede ser cansancio, puede ser desgaste. Yo pensaba, así como tuvo una gran lucidez al principio de la guerra para hilvanar lo militar con lo político, tal vez hacia el final ese hilvano, ese enganche se volvió un poco más tosco o más torpe. Y yo lo pensaba pensando en Napoleón. Napoleón Sí, llega un quizás, momento de su viste, historia que se desgasta, ya no puede sí, más. quizás miraba el planito, el mapa de España y decía, no, consolidemos todo, la costa sur, todo lo que podamos, y después los vamos terminando arrinconando allá, viste, no sé. Sí, sí, por eso ahí se vuelve como oscura la Sí. situación. Uno no puede hacer pie en ningún lugar seguro porque no queda nada claro. Lo cierto es que yo creo que el Ebro hay que verlo como el último gran esfuerzo republicano y todo lo demás, incluso la defensa de Madrid, forma parte de la agonía. Ya no hay más nada que hacer. ¿En qué Este, momento bueno, si es que alguna vez tuvo chance en la República, ¿en qué momento a ustedes les parece que ya está, que está jugado?
No en esta. Entiendo lo que dice Guille de se ganaba, se perdía, igual están ya liquidados. Pero ¿en qué momento? Para mí, cuando el ejército de África logró poner el pie en la España continental, el factor moral, y me refiero no moral de costumbre, sino al factor moral del impulso que le daba al bando nacional era decisivo. Es decir, estamos dispuestos a todo y vamos por todo. Acá no hay marcha atrás. A mí me parece que eso fue el punto decisivo. Era cuestión de tiempo después. Sí, no, era una guerra desigual desde el principio. No, el bando republicano nunca se organizó correctamente para la guerra. No tenía los medios, no tenía los oficiales, o eran muy escasos, y eh, nunca tuvo unidad para poder definir qué guerra quería, Pero Claro. es hasta dónde propio, llevarla y dónde. pero No, es decir, aplica a toda guerra civil, Jorge, ¿no es cierto? El bando que no, sí, pierde normalmente tiene descoordinación, no tiene acceso a una cadena logística que le dé claro, sustento y se acabó la historia. sí, sí, no hay mucho acá. Es decir, yo no sé si la guerra era necesaria o no, digamos, la crisis política indicaba que, es decir, después de todos los intentos de arreglarla por la buena, no iban a ningún lado. No, no, Pero, nunca hablamos del. Porque tampoco tiene tanto que ver con con nuestros episodios. Pero la previa a la guerra civil, no se me ocurre de qué otra manera. Así como ahí tenés algunas batallas de las que hablamos que decimos qué tontería, cómo se cayó, cómo se podía haber evitado, qué cosa, qué batalla inútil, que lo hemos hecho un montón. En el caso de la guerra civil española, no, Sí, sinceramente, estaba sobre la mesa desde hacía décadas no eso. sé cómo no sí, estalló sí, antes. Sinceramente no sé cómo no estalló antes. Venían con guerra civil desde la segunda parte del siglo XIX, los Sí, tipos. sí, sí. sí, sí, Estoy tenían diciendo, lo hemos suyo. hablado sobre la reticencia de Franco, el comando impensado, Mm. pero no entiendo cómo podía haber sido de otra manera. Sí, lo que pasa que también es decir, como decíamos, de mediados del siglo XIX vienen a los tumbos. Sí. Reyes, golpe de Estado, dictadores, reyes de nuevo, van, vienen. Y los partidos políticos eh, no tuvieron ni la habilidad, ni la intención, ni la destreza para tratar de equilibrar el problema. Es decir, eran muchos partidos, con extremas muy fuertes, Bueno, y que y esa era la con situación también gobierno. mundial, Jorge. O sea, Sí, a ver, también España fue un flor de teatro de operación ideológico que después se. claro, Francia también, pero Francia, a pesar del desastre en el que entra en 1940, eh, tenía, digamos, no estaba desmembrada en sí misma. Es decir, se hacían macanas a diestra y siniestra, pero todavía estaba entera. Ahí está el Claro, libro de Ortega y Gasset de la España invertebrada. Es así. claro, Cuando vos lo claro, lees, es te das eso, cuenta que el país estaba quebrado. Quebrado no exactamente. como sin una intencionalidad de vivir en comunidad, que se queda el cohete. Sí, Y sí, sumale un estado de miseria del Enorme, campesinado, enorme. eh, claro. Bueno, una pero, conducción feudal de mucha gente hacia los tipos. Era cosa claro. No, además Un no nos nivel de olvidemos, desarrollo y de producción enormemente atrasado respecto del resto de Europa. claro, tal cual. los levantamientos, creo que los levantamientos mineros, que no me acuerdo si era en Zaragoza, en dónde, que eran de izquierda, los reprimió un gobierno de izquierda. Sí. Una cosa loca. Es decir, No, ningún país y estaba de otra acuerdo con cosa eso. que por la cual van a poner un leño más en mi pira, la culpa de la Iglesia española, que Sí, promovió esa mirada medieval del país y lo atrasó. sí, sí, Lo estaban atrasó. encantados, Estaban encantados con eso. encantados con la división corporativa, con las castas de los nobles, enamorados de los condes, la duquesa de no sé cuánto, y un Mm. pueblo pauperizado. La Iglesia española es responsable en gran parte de esa guerra civil también. Sí, bueno, No de lo que sufrió durante la guerra civil, no lo que sufrió
previo durante la Se entiende, no hay que República. aclarar, no hay que aclarar. No, hay que aclarar No, porque no, acá, no, que tengo los nacionalistas católicos que van a salir a matarme en cualquier momento. Yo Pero igual te van a salir a matar. Nosotros con tengo que Jorge queremos prevenir. avisar nada más que nosotros no tenemos bueno, ninguna relación con vos, que no te conocemos. Tal cual. Pero bueno, es la verdad, la iglesia española es responsable de este desastre. sí, digámoslo francamente, el Opus Dei no es un accidente. Más va. Uy, ahora sí ya estoy Ahora sí, sintiendo más. olor a humo, loco. No, Sí. no, papá, me Ya están está. quemando los Pero pechos. es así, la Me verdad están es que levantando un crucifijo para que lo bese mientras me está atando un par de tipos con una eh, funda Dios en la mío. cabeza. No, loco, Bueno, eh, pero va. vamos a ¿qué le va a hacer? salir de esto. No ¿Hacia sé dónde nos cómo. vamos a ir la semana que viene? Ah, esperá, yo cerré, querías, faltaba No, algo. sí, no, ya acá, sí, porque lo que viene después de esto es lo que decíamos, del golpe de Casado. El golpe de Casado termina con Negrín. Sí. eh, y dos de los generales que están acá, que ahora se me escapan, yéndose en avión al exilio. Dije, ah, Ya no hay nada más que hacer. Es decir, estamos peleando contra un golpe dado por un grupo de militares que hace caer el gobierno y los militares toman el gobierno y dentro de la República el presidente civil lo derrocan y ponen un general. Estamos todos tal cual. locos. Bueno, más o menos como Vietnam del Sur, ¿viste? Que estamos Claro, defendiendo la República y los tipos se hacían golpe uno tras otro. exactamente, Pero exactamente. este loco. No había manera, no había manera. Nos quedará a futuro hablar de la batalla de Madrid al final, Sí. este, no al final, pero la más interesante que queda. Está bien. En fin, este Va- episodio ha terminado, digamos. Vamos a poner los links a las anteriores, a las otras batallas que hicimos también relacionadas con la Guerra Civil Española. Mm. Y sí, no sé cuánto nos, bueno, sí, un montón nos queda, pero digo, no sé cuánto nos queda. Quizás sí hablar un poco en algún momento de la previa. De la previa y del contexto internacional, porque para mí es Sí. explica tanto el siglo XX, la Guerra Civil Española. Explica tanto. En fin. Bueno, ahora sí, ¿a dónde nos vamos a ir, Guille? Nos vamos, a mi juicio, a la justa guerra entre Estados Unidos y México, que termina con la victoria, por supuesto, de Estados Unidos sobre los mexicanos y la acumulación de territorios que eso trae. Justa guerra, a mi juicio, porque es parte de la naturaleza de las cosas, ¿viste? Cuando vos tenés de un lado un Estado fallido y del otro uno que está creciendo. Bueno, es así como funciona el mundo, niños. Pero sí, vamos a México. Hoy estás para que te maten, desde la hispanidad, desde Sí, de todos lados. la Es nuestra, más, la es nuestra más, americanidad. la marcha de los Marines dice, ¿no es cierto? From the Hall Sí, of Moctezuma, porque estuvieron ahí, sí, en es México. cierto, es cierto. No quiero olvidarme de saludar a nuestros auspiciantes, María Isabel de Luzarreta, Pablo Mancilla Civale, Leandro Ostuni, Alex Llano, Gerardo Basualdo, Carlos Montiel, Leonardo Balmaceda, Patricia Villarreal. Les agradecemos muchísimo, son nuestros auspiciantes, nuestros donors, y nos viene súper bien, y quiero decirles a los demás que consideren unirse a la tropa de nuestros queridos auspiciantes. Acaba de pasar una sirena. ¿Y qué más, muchachos? Les tengo que decir que no se olviden de pasar por nuestra web, historiasbélicas.ar, y de escribirnos, contestamos, nos lleva un tiempito, pero contestamos a historiasbélicasok@gmail.com, historiasbélicasok@gmail.com. Muchas de las batallas que hacemos y demás tiene que ver con pedidos que nos van haciendo. Así que les juramos que nos lleva un rato, pero contestamos, estamos atentos. La semana que viene, entonces, nos venimos para nuestro continente y después veremos cómo seguimos, pero quizás se viene en las próximas algún otro especial. Sin más, creo que no nos queda nada por decir. No sé, muchachos. No, Los, nada. los saludamos a todos. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chau. Chao, suerte a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.